Control judicial de constitucionalidad. En México tenemos un control de constitucionalidad, del cual, intrínsecamente, emana un orden jurisdiccional, siendo menester mencionar que este orden es llamado juicio de amparo o garantía de amparo, el cual tiene por objeto proteger los derechos dogmáticos que están establecidos en nuestra Constitución, versando en las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, la protección de los derechos político-electorales, y si eso no fuera suficiente, se tiene también un juicio de revisión. Pero vamos a remontarnos a los orígenes que dieron pie a que existiera dicha garantía constitucional. En 1788, los llamados antifederalistas estaban muy preocupados por la Constitución y su poder que podía ser malversado para llegar de nuevo a una monarquía, puesto que Brutus, un artículo el cual nos habla de cómo se obligaba a sentenciar de acuerdo a las leyes, donde los jueces deben estar a la sombra del legislativo. En esta Constitución británica posterior, propone un poder que esté por encima del legislativo, un poder capaz de blindar a los jueces, siendo independientes del pueblo toda vez que impere su buena conducta. Pero, ¿cuál es la razón principal? Según el artículo, se hacía para que los jueces no se sintieran presionados por la corona, para dictar las sentencias de manera independiente, siendo sentencias incorregibles y definitivas, ya que la misma fuente que le daba vida al legislativo se la daba al judicial. Pero el artículo iba encaminado a darle una interpretación de la Constitución al Poder Judicial, siendo redactada para abolir por completo los gobiernos estatales, para dar paso a un gobierno unitario donde las sentencias servirían de precedentes para la siguiente sentencia y posterior, extrayendo el espíritu de la Constitución, dándole poder al pueblo para destruir al mismo legislativo que ellos crearon y poder hacer justicia. No obstante, Alexander Hamilton hace un análisis y nos habla también de la conducta de los jueces, donde su cargo estará presente, siempre y cuando presente una conducta correcta e íntegra con base a su desempeño judicial, quien estos mismos deberán conocer un sinfín de reglas y precedentes, ocupando esta referencia como premisa mayor, manteniendo los nombramientos judiciales como indefinidos, puesto que esta tarea requiere de mucho tiempo, a lo que esto nos hace hacer una gran pregunta detonante para entender ambas posturas. ¿Qué es el órgano judicial independiente? Pues lo resume en que el juez tiene el papel de velar y proteger en procuración los derechos constitucionales, frenando el poder legislativo y ejecutivo. Dichos poderes mencionados, para no perdernos en elección popular, obedeciendo a la voluntad de sus votantes, pero dicha voluntad podría ser violentada para derechos individuales. Por tanto, el paladín de la justicia debe declarar nulos los actos contrarios a nuestra Constitución, denominado así el poder contramayorista de los jueces. Ojo, aquí no decimos que exista una supremacía por parte del órgano judicial, sino una supremacía constitucional, la cual se extiende a contiendas de la Constitución versus leyes, donde estas controversias son de referencia a una norma superior antes que una ley ordinaria, puesto que hay que resaltar que estas son creadas por el grupo constituyente, teniendo un gran peso. No como otras que son creadas por el legislativo para ser sancionadas por el mismo Estado, observando el poderío o qué poderío tienen los jueces en una democracia representativa. En resultado de lo anterior, se establece un caso muy emblemático en Norteamérica, Marbury contra Madison, resuelto por la Corte Suprema en conjunto del voto del juez John Marshall en 1803, dando cabida a la supremacía constitucional como precedente jurídico de importancia, donde Marshall toma el cargo de juez en la Corte Suprema. Aunado a esto, también Thomas Jefferson, uno de los precursores de la independencia de los Estados Unidos, asume la presidencia. En ese momento, el poder judicial era un poder que no representaba, además de ser el más débil, teniendo un contrario político estando en desventaja. Por ese simple hecho, mientras tanto Marshall tenía una encomienda laboral
quien era el que debía sellar los nombramientos para enviarlos a sus titulares, pero ante la premura de dicha solicitud, le pide a James Madison que lo hiciera, pero él, en la negativa, se los deja inconclusos. En ese sentido, William Marbury es ratificado por el Senado, pero no recibe nombramiento, demandando a Madison. Por este hecho, en este sentido, Marshall expone 3 preguntas fundamentales y detonantes para poder entender y resolver. ¿Tiene el prominente derecho al nombramiento que solicita? Si tal derecho o ese derecho le ha sido negado, ¿las leyes de su país le ofrecieron un remedio? Si le ofrecen el remedio, ¿es un mandamus que expide la Corte? Por otro lado, se entiende que la Corte Suprema tiene la jurisdicción para intervenir en casos, mientras que por otro lado la Corte Suprema tiene jurisdicción únicamente en otros casos que prevengan de los tribunales inferiores, en el entendido de que en este caso la Corte no tenía ninguna jurisdicción. Marshall nos dice que en la sección 13 de la Ley de Organización Judicial, expedida en 1789, es inconstitucional, llegando a la conclusión de que la Constitución representativa así una ley suprema de una nación, pero limita los poderes y también es una ley creada por el Congreso, contraria a la Constitución, porque no puede obligar a los tribunales a obedecer, donde la obligación del Poder Judicial es hacer valer la ley en procuración a la Constitución. De esta manera es creada la importancia de la supremacía constitucional, analizando, reflexionando y comprendiéndola, así como el texto fundamental para darle vida a un sistema jurídico considerado así como una norma superior de carácter supremo.